Ok, brevemente habíamos mencionado que la dinámica de los procesos de nivel describen una naturaleza de dinámica lenta. Adicionalmente, las dimensiones de los reservorios, tanques, van a cargar tiempo muerto, es decir, tardarse más tiempo en generar un cambio en la variable del proceso. Adicionalmente, que va a haber cierta inercia otorgada por las longitudes de las tuberías, el elemento final de control, así como las dimensiones de los reservorios. Es característico de este tipo de procesos obtener que el controlador en modo manual y adicionalmente que la variable manipulada tome un valor fijo, obtener el siguiente tipo de curvas. Podemos obtener una curva como la que tenemos de color rojo o en todo caso tener una curva como la de color verde. A la curva de color rojo se le llaman procesos autorregulados y por otro lado los procesos que describen la curva de color verde serían procesos integrales. Son dos tipos de curva, cada uno tiene sus ventajas y la dinámica del proceso de nivel realmente va a ser lenta. Siempre que hablemos de nivel se nos tiene que venir a la mente la presencia de equipos como reservorios, tanques de Bessel o torres de destilación, en el cual nosotros estamos interesados en controlarlos. Es frecuente también encontrar aplicaciones como feed forward o lazo de control cascada para este tipo de aplicaciones, en el cual se van a apoyar o bien de una variable de flujo o de presión para poder mantener el control ante alguna perturbación que ocurra dentro del proceso. Muy bien, vamos a ver un pequeño esquema que ya habíamos visto anteriormente, que es el esquema de un diagrama de procesos. Habíamos preguntado que este transmisor de nivel, ¿de qué naturaleza sería? Uno de los presentes ha respondido que es un transmisor de presión diferencial, evidentemente porque tenemos dos tomas. Usualmente, este tipo de transmisores son de acción directa, por lo cual podemos asignar rápidamente el signo positivo. En esta oportunidad vamos a analizar primero el lazo más interno, el lazo más rápido. Tenemos un transmisor de flujo, un controlador y una válvula de control. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Cuál es la acción del proceso? ¿Es directa o inversa? La acción del proceso, si me enfoco netamente en el lazo de flujo. ¿Directa o inversa? A ver, ¿qué me dicen los participantes en el chat? ¿Será directa o inversa? Si aumentamos el porcentaje de apertura de la válvula, ¿qué va a pasar con el caudal? El flujo volumétrico. ¿Aumenta o disminuye? Muy bien. A ver, si yo aumento el porcentaje de apertura, ¿va a circular más líquido o menor cantidad de líquido? En la salida. Va a aumentar, ¿no? Entonces, la acción del proceso, si ambos aumentan, es de acción directa. La acción del transmisor siempre es directa en los casos de transmisores de flujo. Y nos queda la incógnita. ¿Qué sería la acción del controlador? ¿Cuál sería la acción del controlador si estos dos signos son positivos? El producto de los tres, ¿cuánto tenía que ser? ¿Positivo o negativo? El producto de los tres signos, positivo o negativo. Negativo. Entonces, si positivo por positivo, por ende, el signo del controlador de flujo, ¿cuánto sería? ¿Positivo o negativo? Sería negativo, ¿correcto? Entonces, si digo que es negativo, es de acción directa o reversa. Un signo negativo, ¿es acción directa o acción reversa? Inversa, correcto. Muy bien, ya tenemos la acción del controlador más interno. Pasamos al siguiente controlador. Como es un control, ¿qué tipo de control es? Feed forward, lazo simple o cascada. Lo que estoy presenciando en el esquema. Control cascada, feed forward o lazo simple.
Cascada, correcto. ¿El nivel sería la variable maestra o la variable esclava? ¿El nivel que sería el maestro o el esclavo? El controlador de nivel. ¿Sería el controlador maestro o el esclavo? Se dice que es maestro. En este caso, nuestro interés es controlar el nivel realmente. Analizando lo que sería nivel, asignamos una acción del transmisor, un signo directo, y evaluamos. ¿Qué pasa si el porcentaje de apertura de la válvula aumenta? ¿Qué tiene por consecuencia en el nivel de líquido de este reservorio? Si el porcentaje de apertura de la válvula aumenta, ¿qué va a pasar con el nivel de líquido? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, ¿qué tipo de acción es el proceso? La acción del proceso, ¿qué tipo de acción es? ¿Directa o inversa? Positivo o negativo, la acción del proceso. Si aumenta el porcentaje de apertura de la válvula, entonces disminuye el nivel de líquido. ¿Qué tipo es? ¿Directa o inversa? Sería inversa, porque si uno aumenta y otro disminuye, entonces la acción del proceso es inversa. La acción del transmisor es positiva. Entonces, esquematizamos la acción del transmisor multiplicado por la acción del proceso por la acción del controlador. El resultado tiene que dar negativo. Tenemos que la acción del transmisor es positiva, el proceso es negativa. Entonces, ¿cuál es el signo de la acción del controlador? Si el resultado tiene que ser negativo. ¿Cuál es la acción del controlador? ¿Cuál sería esa acción? ¿Positiva o negativa? ¿Inversa o directa? Directa, correcto. Muy bien. De esta forma recordamos brevemente lo que sería la determinación de las acciones de control de un lazo. Retomando, podemos encontrar algunas de las aplicaciones en control de nivel, lo que sería reactor de tanque agitado continuo para el tratamiento de aguas residuales de petróleo en condiciones aciróticas. Por otro lado, tenemos un separador trifásico aplicado en industria de gas y petróleo y puede identificar el lazo de nivel dentro de este reservorio y puedo ver que son dos tomas bridadas y podría decir que se trataría de un transmisor de nivel de presión diferencial. Y nuestra válvula de control, una válvula de bypass, tenemos dos secciones y una sección en el medio donde se hace un lazo de control de presión. Hablemos ahora sobre los principios de sintonía automática. Es común ver que durante el proceso de autotune, hemos visto el proceso de autotune mediante las marcas de ABB, tanto en sus modelos de Control Master 30 como Commander 350. Y lo que siempre veíamos es una pequeña generación de oscilaciones. Esto ocurre para que la computación de controlador estime un modelo del proceso. Es decir, al momento que ocurre una variación en la salida, es decir, de la variable del proceso, se está buscando tres valores para poder estimar el modelo. Tres valores, que deberían ser la ganancia del proceso, su constante de tiempo y su tiempo muerto. Y esto ocurre dado que el modo autotuning, la variable manipulada cambia constantemente para medir ese cambio. Y de esa forma, el algoritmo interno que tenga el controlador va a estimar los mejores valores PID en base a su algoritmo. Entonces, nos da una similitud a unos métodos que ya existen, que es la ganancia crítica última, la cual ya no se usa actualmente, no es recomendado utilizarlo, ya que este método consiste en que ustedes la banda proporcional disminuyan de manera gradual hasta que su proceso describa la siguiente curva.
es decir, lo van a llevar hasta el borde de la inestabilidad. Cuando lleguen a ese valor del borde de la inestabilidad, se le llama ganancia crítica, y el periodo entre estas oscilaciones sostenidas, el periodo crítico. No se usa realmente debido a que estamos llevando el proceso al borde de la inestabilidad. Acorde al tipo de autosincronización, podemos visualizar que si los valores P y D no se actualizan una vez que haya culminado el proceso de autotune, se trata de un método recursivo, en cual les explico. Quiere decir que normalmente los controladores vamos a observar 3 etapas. Sí, normalmente vemos una etapa que estima el proceso, construye el modelo y calcula los parámetros. Calcula los parámetros P y D. Y finalmente, se coloca en modo automático. Podríamos esquematizar que el modo autotune de la gran mayoría de controladores se comporta de la siguiente forma. Sin embargo, existen 2 tipos de autotune. Uno que simplemente ejecuta una vez la estimación del proceso, construye el modelo, calcula los parámetros y finalmente lo coloca en modo automático o actualiza los valores. Es el clásico autotune de lazo simple. Por otro lado, podremos tener mayor complejidad en lazos adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente los valores P y D se cambian una y otra vez. Y yo no lo hago, sino que el mismo sistema cambia los parámetros P y D constantemente por sí mismo de forma automática, a la vez que ejecuta control. ¿Alguna pregunta respecto a estos 4 pasos que hace cualquier autotune? ¿Alguna pregunta respecto a estos pasos? Si tienen dudas sobre estos 4 pasos descritos de un autotune. Si todo está claro, pueden colocar un número 1 en el chat. En caso contrario, coloquen un número 2 para proceder con la siguiente diapositiva. Brevemente, por favor, en el chat, un número 1 si se ha entendido estos 4 pasos. Caso contrario, colocar un número 2 para poder atender sus dudas. Muy bien, vamos a pasar. Ok, sí, estimado, lo escucho. Sí, aquellos que tienen duda me pueden escribir por el chat cuál es la duda para poder explicarlo. ¿Podría volver a explicar de manera sucinta, por favor? ¿Estos 4 pasos? Los últimos 2, por favor. De acuerdo. Ok, el cálculo de parámetros PID quiere decir que una vez que tienen construido el modelo, va a ejecutarse una serie de pasos internamente, en el cual estos pasos es acorde al fabricante. Estos pasos le va a permitir calcular un valor de banda proporcional, un factor integral y derivativo. Una vez que lo haya calculado, el autotune termina su ejecución y coloca el controlador en modo automático, es decir, va a cerrar el lazo y va a empezar a regular. Sin embargo, si solo lo realiza una sola vez y estos valores son constantes, el P, el I y el D, entonces es un método recursivo que tiene internamente los controladores. Si no fuese el caso y los valores P y D se actualizan constantemente por sí mismo, es decir, de forma automática, estamos ante lazos de control adaptativo, que son clásicos de sistemas que cambian constantemente en el tiempo. Por ejemplo, podría ser un brazo robótico que carga distintos cuerpos en el cual va a variar en masa. Sin embargo, tienen que mantener siempre la trayectoria fija. Por otro lado, podemos tener sistemas que utilizan combustible, entonces la masa del sistema se pierde constantemente a medida que se consume el combustible. Esos 2 tipos de casos que hemos dado últimamente se llaman métodos de control adaptativo o sistemas adaptables. Por otro lado, los lazos clásicos de flujo, presión o nivel, en el cual
no hay una característica que varía en el tiempo, vamos a suponer el ejemplo, las dimensiones del tanque no cambian. Entonces, el nivel, su dinámica está definida, al igual que el flujo y de la presión. Por lo tanto, el clásico autotune que utilizamos en nuestros lazos de procesos utilizan estos 4 pasos. Y finalmente, cuando nosotros terminemos de ejecutar dichas opción, ya vamos a tener valores P y D automáticamente calculados. Es frecuente que el autotune tenga varias opciones. Es decir, si quieres calcular un PID, un PI, o en algunos casos coloca el dead time, que vendría a ser una dinámica de tiempo muerto. Lo frecuente es poder seleccionar si queremos calcular un PID o en todo caso un PI. Recordar que es recurrente utilizar un PI en lazos de control de presión de líquidos y flujo volumétrico. Por otro lado, lazos como de nivel o en todo caso temperatura podrían implicar la acción derivativa debido a la dinámica lenta que estos presentan. ¿Me comentas, por favor, si ha quedado alguna duda? ¿Existe algún algoritmo que permita la identificación de esos parámetros del PID para la autosintonización? Sí, hay un algoritmo interno que ya cada fabricante maneja su propio algoritmo. Algunos utilizan algoritmos SDC, otros métodos recursivos, otros métodos de mínimos cuadrados en la acción integral. Entonces, va a depender de cada fabricante qué algoritmo utilice. Lo que sí se van a parecer los tres, cualquier fabricante, lo es determinar el proceso y construir el modelo a través de un cambio de la variable manipulada. Ese proceso de cambiar la salida, que lo hace de manera automática para saber qué tan rápido evoluciona el proceso, todos los controladores de procesos industriales, en este caso como Command 350, Yokogawa, o en todo caso también Autonix, ABB, ejecutan esos cambios para poder estimar el proceso y construir un modelo a partir de los datos obtenidos. Gracias. Encantado, estimado. Procedemos y hablemos de los clásicos métodos de autosintonización. Por ejemplo, cuando ustedes en modo manual, sí, en este momento estoy hablando en modo manual, el controlador se encuentra en modo manual, y el operador tiende a bajar la banda proporcional de manera gradual, va a llegar a un punto donde empieza a formarse oscilaciones constantes. Ojo, solo de forma manual, y luego pasamos a automático, que es el método de lazo cerrado, y solo aplicamos un control proporcional. Si la banda proporcional empieza a descender de manera gradual, debido al operador, van a llegar a un punto donde se van a generar estas oscilaciones. Cuando lleguen por primera vez a estas oscilaciones, se le va a llamar banda proporcional crítica, o última. Y esta banda proporcional crítica va a ser el valor que está al borde de que su proceso sea inestable. Y en función al periodo de oscilación, ustedes calculan mediante una tabla, que en este caso es Siegel-Nichols, para poder obtener valores de su ganancia proporcional, proporcional integral o PID. Recordar que nosotros estimamos qué técnica utilizar acorde al tipo de proceso. Pregunta: ¿cuál de estas tres opciones ustedes utilizarían para un lazo de flujo? La opción 1, 2 o 3. Si yo deseo sintonizar un lazo de flujo, ¿qué opción utilizarían ustedes? La opción 1, 2 o 3. Si quiero sintonizar lazos de flujo. Correcto. 2, control PI. Ya habríamos mencionado que el derivativo no se usa debido a la presencia de que la señal por naturaleza es ruidosa y en sí que siempre ocurren ligeras perturbaciones dentro del proceso
por la longitud de la tubería, por los accesorios, por los transitorios, también de las máquinas hidráulicas que estén dentro de nuestro proceso. Sin embargo, es recurrente utilizar el método por curva reacción. ¿Cómo se obtienen estos datos? Bueno, para empezar, su controlador se debe encontrar en modo manual. Luego, el operador debe generar un cambio en la variable manipulada y dejarlo en este valor. Es decir, supongamos que inicio con 20% en la variable manipulada y en modo manual lo cambio al 40%. Entonces, la curva de salida que puedo ver en una pantalla sería similar a esto. Lo que yo voy a medir es a partir de que yo hago el cambio. Es decir, a partir de este momento empiezo a tomar datos. Ok, controlado en modo manual, un cambio en la variable manipulada. ¿Y qué nos permite eso? Lo que nos va a permitir es obtener un modelo. ¿Por qué queremos un modelo? Para utilizar métodos que ya existen para poder sintonizar el lazo. Vamos a explicarlo un poco con este gráfico. Esta es una forma que ustedes pueden calcular si obtienen los datos del proceso. Si tenemos los datos del proceso, ok, si no fuese una válvula, vendría a ser el cambio en la variable manipulada. De acuerdo. Desde que el momento que yo hago el cambio, tomo dos tiempos. ¿De acuerdo? Tomo dos tiempos. Yo sé que al final, la variable del proceso se genera un cambio. La curva superior es la variable del proceso. La curva inferior es la variable manipulada. Si es un sistema autorregulado, como pueden ver, va a llegar a un punto donde va a quedar estabilizado. Entonces, lo que yo hago es medir qué tanto ha cambiado la medición. Y yo estimo los siguientes valores. Yo digo que la ganancia del proceso se calcula como la variación de la variable del proceso representado en porcentaje del spam. Dividido entre la variación de la variable manipulada expresada en porcentajes. Yo sé que al final va a tomar un valor. Vamos a suponer aquí. Supongamos que aquí, en este punto, es realmente el 20% de la variable del spam y en la parte superior es el 55% de porcentaje del spam. Tomo dos tiempos, ¿de acuerdo? Tomo dos tiempos. El tiempo del 10% de este valor final y el tiempo al 90% del valor final. ¿Ok? Veamos cuál es el valor del 10%. Vendría a ser la variación de la variable del proceso es del 35%. Ok, tengo ese primer dato. ¿De acuerdo? Tengo ese primer dato. Ahora, el 10% del valor final, ¿cuánto es? Si su valor final es 55, por el 10% sería, perdón, el valor del 10% del cambio, 35, tendríamos un valor de 3.5. El cambio es 35%. El 10% de ese cambio es 3.5. Quiere decir que el valor del 10% vendría a ser 20
que es el valor mínimo, sumado con el 10% del cambio, 3.5, y que sería en total 23.5 el valor del 10%. Es decir, que si yo exporto esto en un Excel, me interesa el tiempo de 10%, es decir, cuando toma 23.5%. De manera análoga, el valor al 90% se definiría como 20 más 0.9 por 35. .9 por 35, le sumo 20, 51.5. Entonces, yo voy a buscar en Excel en qué tiempo tomó este valor. El tiempo de 90 y el tiempo de 10. Considero que el tiempo comienza desde que empecé el cambio en la variable manipulada. Entonces, aquí tenemos una forma de obtener. ¿Ok? Ya tengo la ganancia del proceso. Me falta la constante de tiempo. Es decir, ¿qué tan rápido es el proceso? Se calcula como 0.45 de la diferencia de tiempo del 90% menos el tiempo al 10%. Finalmente, el tiempo muerto, también conocido como teta, es igual al tiempo del 10% menos 0.1 de la constante de tiempo. Entonces, con estos valores, ustedes podrían construir el modelo y utilizar distintos métodos de sintonización vigentes, como Ziegler-Nichols, Cohen-Cohn, Shimshurst-Reswig, o el recomendado por ISA, el método lambda. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios con uno de ellos, asumiendo que ustedes ya han construido el modelo. Es decir, mediante la función de data loader que tenga en la sala de control, o mediante una función del mismo software que tenga Yokogawa. Algunas versiones de Yokogawa tienen software que ya te estiman el modelo. Hay otras versiones que no. Y de no ser así, tendremos que exportar los datos y poder calcular un valor aproximado de este modelo del proceso. ¿Alguna pregunta en esta parte? Encantado de poder repetirlo si es que tienen dudas. Pueden escribir el número 1 si todo ha quedado claro, o un número 2 si desean que se repita nuevamente la explicación. Si tienen alguna duda, siéntense en la libertad de hacerlo. Los leo en el chat. ¿Todo claro? Me comentan con un número 1 si todo está bien. ¿Quedó claro? Un número 2 si ha quedado alguna duda antes de proceder al ejemplo práctico. Ok. Entonces, vamos a continuar. No hay dudas ni consultas respecto al modelo. Procedemos entonces. Empezamos con el método de Ziegler-Nichols. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo hacer el cálculo cuando ya tenemos nuestro modelo.
Ok. Vamos a asumir los siguientes datos. La variación de la variable proceso es de 40, representada en porcentaje de spam. El tiempo de 10 es de 0.2 segundos. El tiempo de 90 es de 1.2 segundos. Y la variación de la variable manipulada fue de 15.8%. Nos piden calcular en este caso cuál serían los valores de sintonización de un control PI. Ok, primero, como ya tenemos estos datos, es hora de construir la sintonización. Yo digo que la ganancia del proceso vamos a colocarlo acá, el caso 0, es igual a que la variación de la variable del proceso en porcentaje del spam dividido entre la variación de la variable manipulada expresada en porcentaje. ¿Qué vendría a ser? 40 entre 15.8. Vamos a dividirlo. 40, 15.8, 2.53. Vamos a contar. Una ganancia de 2.53. La ganancia del proceso. La constante de tiempo del proceso, 0.45, multiplicado por 1.2 menos 0.2. El resultado, 0.45 segundos. Calculamos ahora el tiempo muerto, que es el tiempo del 10 menos el 10% de tau. Y esto sería igual a 0.2 menos 0.1 por 0.45. El resultado, calculamos rápidamente, 0.155 segundos. Ok, ya tenemos los valores del modelo, que es la ganancia del proceso, la constante de tiempo del proceso y su tiempo muerto. Nos que toca ahora calcular es la ganancia proporcional. La ganancia proporcional es igual, según la tabla, es igual a 0.9 de A por K. Perdón, la ganancia aquí la ganancia proporcional por A es igual a 0.9. Lo que yo traduzco es que el KP por la ganancia proporcional dividido entre T por L es igual a 0.9. Si yo reemplazo los datos, digo que la ganancia proporcional 0.9 por T entre K sub 0 por L.
lo que me determina que la ganancia proporcional es 1.03. Ahora el tiempo integral dividido entre el tiempo muerto es igual a 3. Entonces mi tiempo integral es igual a 3 por lo cual me da, si yo quisiera implementarlo, me haría falta transformar la ganancia a banda proporcional, lo cual es el 100% dividido entre la ganancia, lo cual nos da un valor de 97%. De banda proporcional. Este sería un ejemplo de cálculo. Utilizando el método de Stiglitz-Nichols. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Alguna pregunta respecto al cálculo? Si tienen unas dudas respecto al cálculo, pueden colocar el número 4. Si todo ha quedado claro, pueden colocar el número 3 en el chat. Los leo brevemente en el chat para poder proseguir con las demás diapositivas. Me comentan, por favor, a través del chat. Un número 3 se quedó claro. Un número 4 si hay alguna duda, para poder repetirlo antes de proseguir. Muy bien. Continuamos. Sin embargo, Stiglitz-Nichols frecuentemente va a tener respuestas con un sobreimpulso alto, aproximadamente de 10 al 15%. Es por ello que existen otros métodos en el cual mejoran el rendimiento de control para rechazar algunas perturbaciones, como el caso de Cohen-Con. Como pueden ver, la multiplicación de estos dos factores me da por resultado este valor. Por lo cual, aquí utilizo otro término llamado el tiempo muerto normalizado, que digamos que es un equivalente del tiempo muerto para poder ser utilizado en las ecuaciones de cálculo que tenemos en el caso del método de Cohen-Con. Otro de los métodos es Stinson-Redwith, bajo la misma premisa que la multiplicación es igual a este factor, podemos calcular nuestros valores de sintonía. Si queremos cambios a las consignas o si queremos una buena respuesta ante perturbaciones. Podemos ver que en ambos casos los valores de la ganancia proporcional son distintos. Asimismo, el tiempo integral, dado que se tiene enfoques totalmente distintos. Muy bien.
Esta es una curva clásica. Normalmente van a tener este tipo de curvas, en el cual ustedes van a tener que obtener los datos para poder hacer una sintonización del proceso. Aquí tenemos una comparativa de distintos controles. La curva azul representa un control P. Como pueden ver, si esta es mi referencia, siempre existe el offset. Hay un error de offset. El control PI, veo que tiene ciertas oscilaciones, un alto sobreimpulso, y las oscilaciones duran un poco más de tiempo. Y siendo rectificado con un control PID, donde la magnitud de la oscilación disminuye y su duración también. ¿Qué son la comparativa del control PID? Si con un control PI no podemos mejorar estas oscilaciones, que son los transitorios, entonces es un indicador que debemos integrar la acción derivativa para mejorar la respuesta en los transitorios. Aquí tenemos otra comparativa de un control PID por 3 métodos distintos. El color rojo vendría azules de Ziegler-Nichols, el rojo de Cohen-Con y finalmente el naranja de Chingron-Reswig. Puedo visualizar que difieren ligeramente en rapidez y en la duración de la oscilación. Por ejemplo, en Chingron-Reswig la oscilación dura un poco más de tiempo y tiene ligeramente más lento a comparación de los otros dos. Podría decir que el método de Cohen-Con es ligeramente más rápido y va a llegar a estabilizarse a contraste de Ziegler-Nichols. Entonces, cada método vamos a tener distintos tipos de resultados para los valores obtenidos. Bien, estimados, vamos a introducirnos ahora en lo que sería el controlador Yokogawa, el controlador YS1700. Dentro de este controlador nos encontramos con múltiples pantallas en el cual pueden ser accedidos del usuario. Poder seleccionar qué tipo de variables, qué variables deseamos visualizar en las pantallas. Tenemos una pantalla de sintonización, una pantalla en ingeniería y una pantalla de operación. Las pantallas de operación nos van a permitir cambiar valores como el set point o la variable manipulada para hacer nuestra operación en modo manual o en todo caso en modo automático, y alternar entre distintas pantallas que son personalizables por el usuario. En el grupo de sintonización vamos a poder otorgar la banda proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo para nuestro lazo. Finalmente, en el grupo de ingeniería podemos configurar las pantallas de operación como el color, podemos también configurar la escala, los rangos de escala, podemos también darle las etiquetas, las variables a visualizar, como parte de las funciones de ingeniería. La ventaja del controlador YS1700 es que tenemos múltiples tipos de lazos, como lazos de control selector, lazos de control cascada o lazos de control simple, los cuales son habilitados desde un software llamado YS1000. Dentro de nuestro esquema de Yokogawa vamos a encontrar los siguientes tipos de entradas. Nuestras entradas, tenemos una única salida de 4 a 20 y dos salidas de 1 a 5 voltios. Si quisiéramos utilizar la salida de 1 a 5 voltios que se transforme a 420, bastaría colocar una resistencia de precisión en paralelo que sea de 250 ohms. En el caso de las entradas, tenemos que en el modo de single loop, es de lazo simple, la entrada 1 es de voltaje también. Las demás entradas también. La entrada del lazo es measure input. De 1 a 5 tenemos que colocar una resistencia de 250 ohmios si vamos a utilizar un transmisor que tenga una señal de lazo de corriente de 420 miliamperios. En modo cascada tenemos dos mediciones, el de lazo primario o maestro y el lazo esclavo. También tenemos otras técnicas que son soportadas como el lazo feed forward. Tenemos también un conjunto de entradas digitales como salidas digitales de las horneras.
Adicionalmente, este módulo tiene un puerto de comunicación que puede ser configurado para hacer o bien Modbus RTU, Modbus TCP/IP o RTU. Actualmente nuestro modelo trabaja con Modbus TCP/IP, por lo cual podemos integrarlo mediante el cable Ethernet, conectarlo, el cable de red, utilizando los terminales RJ45 a una red de Modbus TCP/IP y poder conectarlo mediante nuestro software YS1000 o en todo caso en conjunto con controladores como pueden ser Allen Bradley o Siemens, siempre y cuando se tenga en cuenta los registros que maneja este controlador. ¿Alguna pregunta acerca de las resistencias o de las entradas y salidas? ¿Alguna pregunta respecto a estos valores? ¿Se entiende por qué es 250? Si no, podemos hacer la explicación. ¿Todo claro? Me comentan con un número 1 si todo está claro, un número 2 si proseguimos. Perdón, número 1 si todo está claro, un número 2 si tienen una duda. Los leo en el chat brevemente. Me comentan por favor en el chat si todo está claro con un número 1, si tienen dudas con un número 2. Antes de proseguir con las demás diapositivas, vale, no hay dudas, continuamos. Ok, los tipos de algoritmos que soporta. Los tipos de algoritmos, tipo de control, tiene PID estándar, SPI, control batch, proporcional, un control proporcional puro, o tiene algoritmos distintos como el I más PD, el PI más D, que ya lo habíamos mencionado, donde en este caso la integral actúa en la proporcional y la proporcional derivativa actúa, en la acción, en la variable de proceso. Mientras que en este punto, la variable de proceso, la acción derivativa tiene influencia. Prácticamente lo que está a la izquierda del guión actúa en el error y lo que está a la derecha del guión actúa en la variable del proceso, que son dos tipos de algoritmo totalmente distintos. Muy bien, aquí tenemos nuestro diagrama de control, donde tenemos nuestra referencia, el set point. Recordar que aquí los signos va a ser en función a la acción de control. Tenemos nuestro controlador, que en este caso vendría a ser el YS1700, al cual nuestro controlador se le añade previamente lo que sería la magnitud de las perturbaciones. Y en los bloques de medición se le añade la magnitud del ruido, los cuales van a influir dentro de nuestro lazo. Este es un lazo cerrado, un lazo simple. Prácticamente, cuando ven este tipo de esquematización, se sobreentiende que dentro del proceso está el elemento final de control y usualmente las unidades, los bloques de medición, le consideran una ganancia unitaria. No siempre es así, es por cuestiones prácticas de entendimiento, pero se sobreentiende que acá hay un bloque, vamos a llamarle H, en el cual comprende al transmisor y el sensor. El algoritmo que utilice nuestro controlador va a ser un algoritmo PID, pero como vemos, Yokogawa nos da la opción de escoger el tipo de algoritmo. Un I más PD o un PI más D. Lo frecuente es utilizar esto ya que tiene una característica de precálculo o anticipada.
Y aquí tiene una característica, en este caso, integral. Esto sería nuestro lazo. Cada vez que esquematicemos el lazo, vamos a entender que normalmente se introducen perturbaciones dentro del proceso y se introduce el ruido dentro de los equipos de medición. Estimados todos presentes, vamos a dar máximo un break de 7 minutos y empezamos con lo que sería la configuración del controlador YS1700. Nos vemos en 7 minutos. Ajustarlo, los controladores. Empecemos. En la columna vertical, lo que ustedes tienen aquí es la línea de banda o ganancia proporcional. Lo que especifica aquí es lo siguiente. En sentido contrario, yo tengo la banda proporcional en el cual viene de menos a más. Y el tiempo integral, más y menos, el tiempo integral. Me comentan, por favor, en el chat si pueden verlo. ¿Se ve bien la imagen? ¿Se ve bien la imagen? Me comentan brevemente en el chat con el número 1. Me comentan, por favor, brevemente en el chat con el número 1 si se ve bien. Perfecto. Quiero que vean muy bien cómo crece. Muy bien. Quiero que imaginemos que ustedes durante su sintonización obtienen el siguiente resultado. Ustedes obtienen el siguiente resultado. ¿Cómo yo puedo llegar a este tipo de resultado? Un mínimo rebalse. ¿Qué pasos debería seguir? Tienen 1 minuto y medio para un momento analizar la gráfica antes de dar la explicación. 1 minuto y medio. Brevemente, recuerden que la banda proporcional va de menos a más y el tiempo integral de menos a más de derecha a izquierda. 1 minuto y medio para hacer un breve análisis, por favor. Muy bien. Retomamos. Ok. ¿Qué paso sería primero? Okay. Se encuentra en esa curva de acá. Miren, lo que es importante es que al momento de hacer la sintonización solo pueden variar un parámetro a la vez. Se recomienda hacer eso. Por ejemplo, podría yo intentar aumentar la banda proporcional, lo cual indica disminuir un poco la velocidad del proceso. Lo aumentamos y supongamos que en este caso no llegamos a este punto, sino que nos retorna tal vez a esta gráfica. Al aumentar la banda proporcional tenemos un ligero sobreimpulso, lo cual me indica que podría yo optar por lo siguiente. Podría optar por aumentar el tiempo integral. Recuerden que disminuir el tiempo integral podría tener el efecto de aumentar el sobreimpulso.
De esta forma leen este tipo de tabla. Voy a volver a explicar esta parte. Un momento, parece que no puedo lidiar con esta parte. A ver, un momento, por favor. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Estimados, en base a lo que se ha mencionado, si pueden ver, la banda proporcional y tiempo integral tiene sentido contrario. Expliquen ustedes cómo llegarían de esta curva a esta curva. Brevemente, ¿qué acciones tomarían ustedes? Coloquen por favor en el chat si se encuentran en la curva de aquí y desean este tipo de respuesta, ¿qué acciones tomarían ustedes para hacer la sintonización? Brevemente en el chat, ¿qué acciones tomarían ustedes para hacer la sintonización? Brevemente en el chat, coloquen cuál sería la primera acción que tomarían. ¿Aumentar o disminuir la banda proporcional? ¿Qué acción tomarían en este momento? ¿Aumentar o disminuir la banda proporcional? El PB. ¿Qué acción tomarían ustedes? Brevemente en el chat, por favor. Correcto, aumentamos la banda proporcional. Probablemente podemos llegar a este tipo de respuesta. Y luego, ¿qué harían? ¿Disminuyen o aumentan el tiempo integral? ¿Qué harían en este punto? ¿Disminuir o aumentar el tiempo integral? Aumentar el tiempo integral. Perfecto. Muy bien, vamos a proceder a lo que sería la configuración de Yokohama. Permítanme un minuto, por favor.
Me comenta, por favor, si se me escucha bien. Voy a utilizar mejor el micrófono. Ok, ¿se escucha bien? ¿No se escucha eco? No, se escucha bien. Perfecto. Aquí tengo mi controlador, de acuerdo. Tengo la planta para hacer el control de nivel. Tenemos un transmisor de nivel ultrasónico de Siemens, un ProVelu. Está configurado para hacer una control de 0,30 centímetros. Y tenemos nuestro Yokogawa, en el cual se encuentra aquí. Este es un modelo que ustedes pueden extraer la parte superior, porque inclusive tiene un puerto para hacer una programación similar a los sistemas DSS. Vamos a colocarlo nuevamente y vamos a verificar los botones que presenta. Dentro de los botones que se ven, podemos ver el C de cascada, A de automático, M de manual, flechas de exploración, un botón de key que nos sirve también para configurable, el botón de page o página, el botón de shift y los botones de izquierda y derecha. Muy bien. PV1, ¿quién sería? Es un set point, variable de proceso o variable manipulada. El PV. Brevemente, si lo pueden comentar por micrófono, dado que estoy con otra cámara, se los agradecería bastante. El PV, set point, variable de proceso o variable manipulada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué variable es el PV1? Sería la variable del proceso, vendría a ser nivel, el set point, SB1, y la variable manipulada. Como está en modo manual, yo puedo cambiar la salida haciendo lo siguiente. Puedo presionar únicamente la flecha derecha y ir aumentando la variable manipulada. Y si lo deseo hacer más rápido, mantengo presionado Shift y la flecha derecha. Lo suelto. Voy a arrancar mi variador. Vamos a ver. Ok, internamente tengo en este tablero un PowerFlex 40. Y dentro de mi controlador, que se ve acá con sus soportes que viene, se ven acá los soportes. Dentro del cableado que se le ha colocado, se le han dado las resistencias de 250 ohmios. ¿Me confirman si se puede ver? Hay como unas pequeñas resistencias azules que se ubican por acá. Muy bien. Vamos a hacer un momento el tablero. Ok. Les había comentado al inicio que también tenemos pantallas personalizables. Si presionamos el botón de Page, puedo cambiar de página. Puedo ver el set point, la variable del proceso. Puedo ver también la salida del mismo. Vamos a ver un momento. Si yo quisiera ver también datos adicionales, vamos a Page. Puedo cambiar a otra ventana donde tenemos una tendencia personalizable. Otra vez y regresamos a un lazo simple. Si yo quisiera configurar, debo presionar el botón de Shift y Page al mismo tiempo. En la primera línea nos aparece el PD. Si yo le doy clic, puedo empezar a ver que hay múltiples parámetros. Y si voy descendiendo, va a llegar a un punto que dice PB1, el cual es la banda proporcional actual del controlador. Y el TI1, que es el tiempo integral del controlador.
Si yo deseo cambiarlo, solo tengo que subir dos valores utilizando las flechas que se encuentran aquí. Y si deseo navegar, utilizar las flechas superiores que se encuentran en la par. Si deseo regresar a la pantalla de configuración, presiono Page. Nuevamente, Shift y Page al mismo tiempo. Y tenemos el menú de ingeniería. En el menú de ingeniería, en la configuración 1, tenemos para poder decir qué métricas queremos visualizar. Al principio el set nos dice inhabilitado. Tenemos que habilitarlo para hacer algún cambio. Por ejemplo, no deseo ver no deseo ver el tren 3, lo quiero apagar, la tendencia 3, y lo apago. Shift, Page, configuración 2, tengo que habilitarlo primero, y puedo cambiar el tipo de control, que es un control PID. El algoritmo es un I más PD, puedo cambiarlo por un PI más D. La acción de control es reversa, RBS. Tenemos la escala máxima que está de 0 de 3000. Yo puedo cambiarlo a un valor que yo deseo. Puedo dejarlo, por ejemplo, también de 0 a 100. O un valor que nosotros decidamos colocar. Y este es el número de decimales. Quiere decir que dos de estas cifras que hemos colocado, de 2000, reservo las últimas cifras para los puntos decimales. Entonces, la escala estaría de 0 a 20. Y finalmente, 10 es el número de divisiones. Unidades, que es configurable por el usuario. Y finalmente, la etiqueta del controlador, que también es configurable por el usuario. Finalmente, si deseamos verificar el COM, dado que soporta protocolo Ethernet, IP, vamos a COM, y nos aparece la dirección IP, vamos a enfocarlo mejor, que es 192.161.125, la máscara de red, el gateway y el puerto 502, reservado para el servicio para funcionar como un servidor de Modbus TCP/IP. Oye, vamos a retornar con Shift y Paste al mismo tiempo. Presionamos Paste para ver si hemos cambiado alguna configuración. Ahora solo aparecen dos pantallas debido a que apagué la tercera. Si yo quisiera cambiar modo automático, presiono A de automático y voy a empezar a hacer una regulación. O presiono manual si deseo, en este caso, colocarlo en modo operación manual. Permítanme un momento para verificar la señal de entrada y hacer una sintonización. Un momento, por favor, estimados. Ok, estimados. ¿Me escuchan? ¿Se ve bien? Sí. A ver, vamos a hacer la sintonización de nivel, pero en este caso utilizando CM30, más que todo para el ejemplo de sintonización manual. Tenemos una pequeña dificultad técnica respecto a la entrada de Yokogawa. No se preocupen que esa parte va a estar solucionada para las sesiones de laboratorio. Vamos a hacer el esquema de sintonización manual utilizando CM30 bajo la filosofía de control de nivel. Tenemos la lectura del transmisor de nivel en la parte superior. Y vamos primero a regular de 0 al 100%, haciendo la configuración que ya sabemos hacer,
nos dirigimos rápidamente a inputs, analogs inputs, entrada 1, buscamos lo que sería unidades en porcentaje de 0 a 100%, y vamos a empezar a hacer una sintonización de forma manual. Muy bien, en este caso mi interés es la curva de color amarilla y mi salida es la curva de color verde. Vamos a controlar el nivel, que es la curva de color amarilla de forma manual. Empezamos con una banda proporcional. Vamos a hacer la sintonización de manera manual. Vamos a control. Vamos a pedir banda proporcional. Y vamos a empezar, por ejemplo, con un 60%. Un tiempo integral de 100. 108 y el derivativo 0. Muy bien, vamos a hacer una sintonización. Empezamos en modo automático para que siga la referencia y vamos a evaluar el rendimiento de control. Veamos qué tanto rápido lo hace. Vemos la curva amarilla creciendo para que llegue a un valor de 41.9%. Veo que la dinámica es lenta. Si yo quisiera aumentar un poco más la rapidez, ¿qué deberíamos hacer? ¿Aumentar la banda proporcional o disminuirla? ¿Qué debemos hacer? ¿Aumentar o disminuir la banda proporcional? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumentamos o disminuimos la banda proporcional? Vemos que está llegando ligeramente. Veamos si hay algún solo impulso. En el caso de que la rapidez no sea tan, vamos a decir, prescindible, podemos evaluarlo jugando con el tiempo integral si es que hay sobreimpulso. En este caso, veo que la variable responde de manera muy lenta y puedo optar por disminuir el tiempo integral. Veamos si hay sobreimpulso. Se está acentuando prácticamente. Vamos a disminuir la banda proporcional. Nos acercamos a la banda proporcional y vamos a disminuirle vamos a probar con 50. Muy bien, y vemos que la variable se acentúa, pero sin embargo la respuesta es muy lenta, no tenemos sobreimpulso en ningún momento. Podemos seguir probando, bajando la banda proporcional. Vamos a bajarle en este caso a 40. Y vamos a aumentar el set point para evaluar el rendimiento. Vemos que la curva sigue haciendo una reacción lenta.
La ventaja es que no hay ningún sobreimpulso con la sintonización realizada. Podemos optar nuevamente. En este caso, podemos optar por disminuir el tiempo integral. Podemos disminuirlo para ver hasta qué punto podemos generar un solo impulso. Ya tenemos un cambio más rápido. Que llegamos al 55%. Veamos qué tan se habrá sobreimpulso o no. Ok, tenemos un ligero sobreimpulso. Veamos si sigue creciendo ese sobreimpulso. Ok, obtuvimos un ligero sobreimpulso, como podemos ver. Eso quiere decir que debemos aumentar un poco más el tiempo integral. Vamos a aumentar el tiempo integral. Lo dejamos en 25. Para que empiece a hacer la regulación. Tenemos aquí la respuesta. Hubo un pequeño sobreimpulso en la curva amarilla. Y aumentando el tiempo integral es buscar reducir ese sobreimpulso que se ha introducido por un valor bajo. Empieza a hacer la regulación. Y se queda acentuado. Tenemos nuestra respuesta y podemos probar bajando el set point. Hemos bajado el set point, veamos qué tan rápido reacciona. Vemos que está a punto de llegar a valor acentuado. Hubo un ligero lejanía del set point y se va a empezar a estabilizar. Bajó hasta 50.65 como máximo, 50.1. Veamos si el efecto dura un poco más. Ok, este es un indicador que debo aumentar nuevamente el tiempo integral. Aumentamos nuevamente el tiempo integral. Veamos cómo realiza la regulación habiendo aumentado el tiempo integral.
Vemos que llega la referencia, recordar el criterio del 2% del set point. Se mantiene estable. Veamos el nivel físico cómo se mantiene. El nivel de líquido se mantiene. Esas pequeñas oscilaciones es introducido por el golpeteo del líquido que está llegando. Y mantenemos el nivel controlado, utilizando el criterio del 2%. Tenemos ya sintonizado de forma manual. Cuando se desvía demasiado del set point, es un indicador, en este caso por un solo impulso, por subida o bajada, es un indicador que debemos subir el tiempo integral. Oigan, estimados, ¿alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta? Estimados. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ninguna. ¿Alguna duda o consulta respecto a la sintonización manual? Brevemente en el chat me comentan si hay duda o consulta respecto a la sintonización manual. Si no hay dudas o consultas al respecto, podemos dar por culminada la sesión de hoy. La experiencia de Yokogawa lo van a llevar en el laboratorio de control de nivel, en el cual también van a tener que realizar la sintonización de forma manual hasta llegar a una regulación aceptable utilizando un criterio del 2%. Es decir, que la desviación máxima de la variable del proceso con el set point sea del 2%. Estimados todos, si no hay ninguna duda o consulta, podemos dar por culminado la sesión de hoy. Los escucho si es que tienen alguna consulta antes de cerrar. Si no hay ninguna duda o consulta, podemos dar por culminado la sesión de hoy. Voy a tomar una breve captura. Muy bien, estimados, nos vemos en la siguiente sesión de control cascada, en la cual utilizaremos al Commander 350 en modo RCP y el CM30 como controlador maestro, sintonizando correctamente un control cascada mediante dos productos distintos. Hasta una próxima oportunidad, estimados. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Si no hay ninguna otra duda o consulta, podemos dar por culminado la sesión.